Apreciada Iglesia, la saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. He venido tratando para los días domingo una serie de mensajes titulada Las verdaderas emociones por el Evangelio de Cristo. Hoy tenemos nuestra quinta enseñanza de esta serie, la cual la he titulado Un engaño sutil que Satanás usa para engañar a los hombres en una falsa conversión es que usen un lenguaje religioso. Usar un lenguaje bíblico con fuertes emociones y dispuestos a hablar del Evangelio en cualquier lugar, a cualquier público y bajo cualquier circunstancia, no significa que sea una evidencia salvífica. Esto posiblemente le sorprenda y trate de confundirle. Ciertamente porque parece a las experiencias de una genuina conversión. Sin duda, la conversión en Cristo tiene estas mismas marcas. Esto es, cuando una persona es convertida al Evangelio, habla con pasión y sin vergüenza de su Señor y Salvador. Como dice Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Sin embargo, los cristianos no deben de ser ignorantes que se está usando un lenguaje religioso en este supuesto avivamiento de nuestro siglo, que aunque con fuego en palabras, sin una genuina conversión. Por lo tanto, la experiencia de nuestra conversión debe de estar arraigada en el conocimiento de las Escrituras, para que pueda ser cierta y de un carácter emocional santo. Por consiguiente, apreciados hermanos, hoy trataremos este asunto o experiencia que los profesantes de fe suelen relacionar de forma definida y determinativa, que es una realidad de una conversión del Evangelio. Sin embargo, bajo la lupa de la palabra de Dios, examinaremos hasta dónde esto puede ser cierto o no, y así sacar algunos de entre nosotros de este sutil engaño de Satanás. Entonces, destruyamos este argumento sobre tener emociones fervorosas por hablar del Evangelio de Cristo no comprueba ni niega nuestra conversión. Sí, destruyamos este argumento sobre tener emociones fervorosas por hablar del Evangelio de Cristo no comprueba ni niegan nuestra conversión. Y quiero comenzar diciendo en este aspecto, mucha gente tiene sus perjuicios fuertes en contra de quienes hablan con elocuencia y fervor de las cosas espirituales del Evangelio. Los condenan como hipócritas, emocionalistas, jactanciosos. No obstante, también es cierto que muchos ignorantemente asumen que quienes hablan así tienen que ser verdaderos discípulos de Cristo, argumentando, diciendo, Dios le ha abierto su boca.
con unción del Espíritu Santo. Antes era un enemigo del Evangelio y ahora, después de conocer a Cristo, habla de Él con mucha libertad y pasión. Y podemos ver que tiene llenura de palabras, abre su corazón, cuenta sus experiencias y alaba a Dios con gran fervor. En conclusión, los demás profesantes de fe se ven convencidos de que esta es una señal de conversión, porque la persona comenta de la religión con fervor y seriedad. No obstante, mis apreciados hermanos y oyentes, permítanme decirles que dicha forma de hablar no es necesariamente una señal de conversión. Los que piensan así están confiando en sus propias ideas en vez de someterse a la guía de las Sagradas Escrituras. En ninguna parte de las Escrituras dice que la conversación espiritual sea una señal segura de la conversión. Tal conversación puede ser tan solo una religión de la lengua, simbolizada en las Escrituras por las hojas de un árbol. Es cierto que todo árbol debe de tener hojas para poder mostrar que está vivo, pero las hojas no comprueban que sean un buen árbol. Una pronta disposición a hablar de las cosas espirituales no solo puede surgir de una buena naturaleza, sino también de una mala. Se puede deducir a que el corazón de la persona está lleno de emociones santas, pero también se puede deducir que sus corazones están llenos de emociones falsas. Nuestro amado Redentor enseñó esto en San Mateo capítulo 12, versículo 33 y versículo 34, cuando dice: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Jesús pronunció esta metáfora haciéndoles una fuerte confrontación a los fariseos, a los falsos religiosos de su época, es decir, a los escribas, fariseos y sacerdotes del Sanedrín. Muchos predicadores suelen únicamente relacionar estas palabras de Jesús con la gente impía sin religión, con palabras obscenas o groseras de carácter secular. Pero no, mi hermano. Jesús le está diciendo esto es a religiosos, cuyas palabras religiosas salían de un corazón malo, de un corazón insincero, quienes hacían alarde de su religión y defenderla con todo celo. Pero Jesús les desnuda su corazón al evaluar sus palabras, que aunque usaban un lenguaje religioso, la ley y los profetas, sus experiencias no comprobaban su conversión. Se podía deducir a que sus corazones estaban llenos de emociones que no son santas. Tal vez alguien quiera preguntarme: Pastor Fabio,
¿Cómo puedo saber con certeza que las palabras religiosas de estas personas son verdaderas si nadie conoce el corazón de a dónde emanan? Primero, pongámonos de acuerdo en algo. Jesús dice, el corazón es la fuente, las palabras son el canal, el corazón es la raíz, las palabras son los frutos. Y Jesús dijo en San Mateo capítulo 7, versículo 16, por sus frutos los conoceréis. Estos frutos son los que darán, los que describe en el versículo anterior, el versículo 15, hablando de los falsos religiosos. Dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. El corazón representa la naturaleza del hombre, sea buena o mala. Y las palabras representan las evidencias o el fruto, sea bueno o sea malo. Por consiguiente, sea la naturaleza buena o mala, las emociones fuertes mueven a las personas a hablar de aquello que los ha afectado. Entonces, tengo por el momento dos evidencias externas de un corazón malo. Y en tercer lugar, el antídoto para refrenar el engaño de los tales religiosos. La primera, estas personas están demasiado dispuestas a hablar de sus vivencias. Lo hacen en todo lugar, no importa con quién puedan estar, especialmente desde un púlpito. ¿No es este el carácter de los falsos predicadores que aman hablar de sí mismos vistiéndolo con un lenguaje cristiano? Esta es una mala condición. Las emociones falsas, si son fuertes, se muestran con más rapidez que las verdaderas. Así como los fariseos, la falsa religión, por naturaleza, amaban ser vistas. Ellos amaban ser aplaudidos y ser vistos en las sinagogas como también en las plazas. Esto usted lo puede leer en San Mateo capítulo 6, versículo 5. Entonces, aunque una persona se sienta libre y fervientemente de hablar de cosas espirituales, verse animada en cuanto al cristianismo, no es prenda de garantía que su emoción apasionada es una experiencia de salvación. Segundo, por sus frutos. Cristo dice, porque por el fruto se conoce el árbol. Nuevamente repito, el corazón es la raíz, las palabras el fruto. Si la naturaleza del árbol es buena, dará fruto bueno. Palabras que solo hablan de Cristo y dan toda la gloria a su nombre. Pero si hay concupiscencias en el corazón, es decir, pasiones desordenadas por obtener las cosas de este mundo, se echará de ver inmediatamente en la conversación. Matthew Henry dice, los dientes cariados da fetidez al aliento. ¿Qué evidencia quiero darles con esto? Que aunque los tales usen un lenguaje religioso, se centran especialmente en hablar de las cosas terrenales. Matrimonios felices, economía resuelta y prestigio religioso. ¿No es este el carácter del mensaje religioso hoy en día? ¿No son estos los frutos externos de los falsos religiosos de hoy en día?
con riquezas y comodidades exuberantes? Claro que sí. ¿Por qué entonces sueles escucharlos y dar amén a sus palabras? Otra característica de sus frutos religiosos es que son liberalistas o legalistas. En ambos casos, los biólogos dicen que un árbol demasiado lleno de hojas normalmente no lleva frutos buenos. En la primera, si el corazón religioso está viciado y corrompido, no se puede esperar de este predicador un lenguaje decente ni una vida santa. A estos falsos religiosos los denunció Judas, no Iscariote, en su carta, versículo 4. Judas, versículo 4. Dice la bendita y santa palabra de nuestro Dios: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Pero no pierdan de vista que estos usan un lenguaje religioso para negar la importancia de la santidad. Dicen, ya no estamos en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo. Por lo tanto, ya no es necesario guardar los mandamientos morales de Dios. Solo hay que tratar de llevársela bien con todo el mundo, sin importar lo que hagan. Y claro, aprobar el libertinaje es negar a Dios como único soberano y a Jesucristo como único Señor. Sin embargo, quienes les escuchan les justifican diciendo: nadie es perfecto. Ellos también son hombres y Dios perdona a sus ungidos. Y yo solo voy a escuchar la palabra y no a ver al hombre. El dicho popular entre ellos es: escojo lo bueno y desecho lo malo. Basándolo donde Pablo dice en Primera de Tesalonicenses 5:21, examinarlo todo, retener lo bueno. Pero escuchen esto, Pablo está ante un caso de unos falsos hermanos que encubiertamente estaban hablando que la segunda venida de Cristo ya se había efectuado espiritualmente. Pero Pablo les escribe esta carta para decirle a los hermanos genuinos: esperen un momento, no crean a tales engaños, porque la venida de Jesús será visible. Su voz se escuchará como una trompeta y nos encontraremos con Él en las nubes. Esto lo declara Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16 al 17. Por lo tanto, el apóstol mandó a examinarlo todo para retener todo lo que los verdaderos predicadores enseñan de Cristo y a desechar todo lo que los falsos maestros enseñan, entre comillas, de Cristo. Pero no a retener y desechar lo que escuchan de una sola persona, sea falsa o verdadera. Porque tú no puedes hacer eso. No puedes separar las palabras de la persona. Están intrínsecamente unidas. La predicación está unida al carácter del predicador. Si su naturaleza es mala, sus palabras son malas. Es lo que está diciendo Jesús en San Mateo 7:16. ¿Acaso se recogen uvas
de los espinos o higos de los abrojos? Versículo 17. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Santiago, hablando de los problemas de la lengua y de la lengua religiosa, porque en el capítulo 3, versículo 1, habla de muchos que presumían ser maestros. Y dice en el capítulo 3, versículo 10 al 12, Santiago capítulo 3, versículo 10 al 12 dice: de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Por eso el dicho popular en el cristianismo, yo tomo lo bueno y desecho lo malo, es un engaño de Satanás. Porque técnicamente usted no puede hacer esta separación. Porque esto no sucede en una persona. Una persona no puede hablar palabras buenas y malas a la vez. Es lo que está diciendo el Señor y Santiago. Una misma fuente no puede dar agua salada y dulce. Y es lo mismo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 5, versículo 6. Él pregunta: ¿no sabes que un poco de levadura leuda toda la masa? Y mi pregunta es, una vez que está la masa leudada, ¿puedes sacar la levadura para que la masa regrese a su estado natural? Fui panadero por 10 años y le aseguro que esto no se puede hacer. Y por esta misma razón, una vez la mente y el corazón es leudado por una falsa doctrina, es muy difícil restaurar la condición del creyente. Por eso, mi hermano, yo te exhorto en el nombre del Señor Jesús a que pongas mucho cuidado a quien escuchas. Una de las razones por las cuales nos fue necesario cancelar los videos y mensajes en el grupo de WhatsApp y comenzar a regular la información es que la información que se estaba publicando es porque el grupo del liderazgo examinó falsa información. Una mezcla terrible de religiones y falsa doctrina, que algunos de ustedes le daban amén. Vimos doctrina adventista, pentecostal, carismática de la prosperidad, humanista, fe positiva, declarativa, hasta doctrina del mormón. Y sin duda el diablo se enojó por esto. Y deseo que tú no te hayas enojado, para no hacerte participante de su sutileza engañosa. Antes bien, te hayas gozado, porque hay un cuerpo de liderazgo que se preocupa por tu cuidado espiritual y darte dirección sin mezclas y sin levadura en la verdad. Amados hermanos, también hay otros que pueden estar bien vestidos de justicia propia, pero su fruto es legalista. La gente del pueblo admiraba a los fariseos como a los santos de su generación, pero Cristo les llama engendros de víboras.
Y en San Mateo capítulo 23, versículo 27, los llama sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Ahora bien, de una naturaleza viperina, ¿qué otra cosa podría esperarse sino palabras llenas de veneno y ponzoña bien camufladas con un velo de religiosidad? ¿Puede una víbora segregar miel? ¿Puede un muerto bien vestido y perfumado dar alegría a sus parientes y hacer algo beneficioso para ellos? No. Tal era la religión de los fariseos. Y tal es la religión de muchos de hoy en día. Por eso es tan importante saber con cuál religioso se junta uno y a cuál va a escuchar, ya que la amistad supone constante comunicación y la admiración de las palabras suelen convencer al ingenuo. Y tercero, les tengo el antídoto o el remedio más eficaz para no sufrir daño de este ambiente religioso maligno. Y de hecho para dar testimonio genuino de una verdadera pasión por el Evangelio a esta generación de víboras. Consiste en comer la palabra de Dios. Repito esto, consiste en comer la palabra de Dios. Como Ezequiel comió el rollo de la palabra de Dios. En el capítulo 3, versículo 1. No solo hay que leer la Biblia y que otros no la lean. Esto es bueno en primera medida, pero hay que también meditarla. Esto es, cada palabra, examinarla minuciosamente, pasearla por la mente una y otra vez, hasta exprimirle todo el zumo, sacarle el máximo provecho. La palabra meditar viene de la palabra rumiar, que quiere decir masticar un alimento varias veces, llevándolo y trayéndolo al estómago. Es decir, comerlo, asimilarlo para vivirlo, poder proclamarlo con poder y para no ser engañado. Como aplicación, mis amados hermanos y amigos, ustedes deben de pedirle a Dios que les abra los ojos del entendimiento para que conozcan al verdadero Cristo, al Cristo de las Escrituras. Puesto que no en todo lugar hablan del Cristo de la Biblia, aunque usen un lenguaje religioso y lo hagan con un ardiente anhelo y fervor. Predican a otro Cristo, uno falsificado que lo maquillan con religión, que han tomado al Cristo verdadero y han robado su identidad para usurpar su nombre. Pastor Fabio, pero en toda iglesia cristiana pronuncian al Padre como Dios, al Hijo como Dios y al Espíritu Santo como Dios. Permíteme decirte que solo usan sus nombres externamente, pero tuercen la doctrina y el propósito de este Dios trino. Es decir, que el Dios falso que ellos adoran e invocan, simplemente le han puesto los nombres de Dios, pero no tiene nada que ver con la doctrina bíblica. Esto fue lo que hicieron los israelitas con el becerro de oro, con su Dios falso.
Indica Éxodo capítulo 32, versículo 4 al 5, que Israel declaró que este fue el Dios que los sacó de la tierra de Egipto. Por lo tanto, mañana será fiesta para Jehová. En otras palabras, ellos le atribuyeron su salvación a este becerro y le pusieron el nombre de Jehová, y a este becerro adorarían en representación de Jehová. Te lo explico más claro. Las falsas iglesias, la falsa religión, lo que han hecho es que a su becerro de oro le han puesto el nombre del Dios Trino y le atribuyen su salvación. Pastor Fabio, ellos hablan de un Cristo que murió, fue sepultado y resucitó. Sí, claro. Pero mi pregunta es, este Cristo que murió, fue sepultado y resucitó, y de hecho que esperan, ¿es conforme a las Escrituras? Cuando Pablo habla del evangelio que él les ha predicado a los hermanos de Corintios, él les declara que es el Cristo conforme a las Escrituras. Leámoslo, por favor. Primera de Corintios capítulo 15, los 3 primeros versículos. Primera de Corintios 15, versículo 1 al 3 dice: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, nuevamente, conforme a las Escrituras. Mi hermano, abre los ojos del entendimiento. Muchas de estas denominaciones no predican al Cristo de las Escrituras, sino de un crucificado y resucitado que ellos mismos se han inventado basándolo en sus propios intereses. Hay un hermano entre nosotros y que hoy nos acompaña, y si él tiene buena memoria se va a acordar de lo que voy a decir. Cuando él llevaba tan solo unas 3 o 4 asistencias a la iglesia, él se me acercó y me dijo: Pastor Fabio, me disculpa si le molesto, pero quiero preguntarle, ¿cierto que el Cristo que usted predica no es el mismo Cristo que predican los carismáticos, pentecostales, etcétera? Honestamente, yo me admiré de este hermano. Él atrapó de un solo vistazo no solo el mensaje que predico, sino que identificó rápidamente al Cristo de la Biblia. Lo diferenció inmediatamente de entre los falsos cristos que hoy predican. Que esta es la declaración semejante que Pablo hizo en 2 de Timoteo 1:12. Él dice: porque yo sé en quién he creído. Es una declaración que significa: conozco al Cristo verdadero, de lejos y de cerca y de entre los falsos cristos. En verdad les digo, cuánto yo quisiera que todos aquí, que todos los que me escuchan, tuvieran este discernimiento. Pero lamentablemente hay algunos aquí y de los que me escuchan, y eso que habemos pocos, que no pueden hacer esta declaración de mi hermano que está entre nosotros y de Pablo.
Qué precioso, qué glorioso es que todo cristiano pueda decir: yo sé en quién he creído. Conozco a Cristo de cerca, lo conozco de lejos y de entre los falsos cristos. En una ocasión le pregunté a un grupo de cristianos, no de aquí sino de otra iglesia: hermanos, ¿ustedes qué creen? ¿El Cristo que predicamos aquí es el mismo que predican los pentecostales, adventistas, católicos romanos, etcétera? Y algunos respondieron: hermano Fabio, no sabemos. Es mejor no juzgar, porque pueda que sí o pueda que no. Otros dijeron: todos seguimos al mismo Dios, por diferentes caminos, con diferentes doctrinas, pero todos los caminos llevan al cielo. Yo les respondí: más bien muchos caminos llevan al infierno y solo uno lleva al cielo. Porque solo hay un Cristo verdadero, que se funda en una sola verdad y vida eterna. Jesús mismo dijo en San Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y otros no dijeron una sola palabra, mostrando estar confundidos. A estos les pasó lo mismo cuando Elías confrontó a los judíos, diciéndoles en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Dice así: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Noten la última parte del versículo: y el pueblo no respondió palabra. Estaban tan confundidos, vacilando en su conocimiento, que no sabían cuál de los dos era el Dios verdadero, si Baal o Jehová. Tanto que Elías tuvo que hacerles una demostración de poder para sacarlos de esa ignorancia, la cual ustedes conocen: hacer descender fuego del cielo, con la condición que el Dios que consumiera el altar, ese era el Dios verdadero. Y era también porque los judíos habían mezclado los elementos de la adoración instituidos por Jehová con los elementos de adoración de los paganos de Baal. Y ya no sabían cómo discernir entre ellos. Y hoy en día hay tanta confusión, hay tanta mezcla de esta adoración de verdad con paganismo, que la gente no sabe cómo adorar bíblicamente. Pero si tú eres de Cristo, si tú crees ser salvo y servir al Dios verdadero, tienes que tomar esta decisión. ¿Cuál decisión? Yo les ruego, y especialmente a los más viejitos en el cristianismo, que revisen su teología y de a dónde la han recibido, porque hay muchos que pueden estar creyendo que hace muchos años fueron convertidos y que nacieron de nuevo gracias a ciertas experiencias extraordinarias donde sintieron mucho gozo y pasión, pero donde realmente no tienen nada que ver con Cristo y su doctrina. Y si lo descubres, no te sientas mal creyendo que estuviste engañado.
Y si lo descubres, no te sientas mal creyendo que perdiste no sé cuántos años de vida religiosa y que por tanto tiempo estuviste engañado. Esta no solo sería tu experiencia, de hecho es casi la de todos, excepto los que nacen en hogares bíblicos. Pero esta fue también la experiencia del apóstol Pablo. Antes de su conversión a Cristo, se cree que estuvo algo más de 40 años en el judaísmo, creyendo que servía a Dios y que era un hombre piadoso. Mis padres y yo estuvimos 20 años engañados, creyendo que servíamos al Cristo verdadero en una iglesia pentecostal unitaria. Por lo general, todos los escogidos llegamos al Cristo vivo después de pasar por un periodo de fariseísmo como Pablo. Entonces, mi hermano, no endurezcas tu corazón de orgullo, si este es tu caso, el cual no eres el único. No digas, yo he engañado por tantos años, ¿cómo no me di cuenta de esto? Mi hermano, no te sorprendas de esto. El conocimiento de la verdad es un don dado de Dios. Y el descubrir la verdad no es una virtud en sí misma del hombre. Es a quien Cristo quiera revelar, como dice San Mateo capítulo 11, verso 25 al 27. Entonces, en un sentido, no te avergüences en reconocer tu tiempo de ignorancia, que fuiste objeto de engaño. Sin embargo, en el otro sentido, debes avergonzarte por estar atribuyéndole a un Cristo falso lo que es propio del Cristo verdadero, como su servicio, su tiempo, adoración y gloria. Y en otro sentido, gózate porque el Cristo de la Biblia ha tenido misericordia de ti. Y en el tiempo propicio, antes de que llegara tu muerte, el Cristo de la Biblia ahora verdaderamente te ha visitado para salvación. No miren esto como arrogancia de mi parte, como si estuviese diciendo que solo yo tengo la verdad. Yo creo que el Cristo bíblico es predicado no solo por todas las iglesias locales que están bajo el nombre de doctrina reformada, pero con firmeza también les digo que son pocas las que no están bajo este nombre que predican la verdad. ¿Qué significa esto, pastor? Significa que tú debes de comenzar a ser celoso con la doctrina de Cristo. Examina a quién escuchas, a quién estás viendo, porque los falsos cristianos como lobos rapaces están vestidos de ovejas, siendo instrumentos de Satanás. Están hoy en día como locos y desesperados poniendo videos, audios por internet, llenando templos de ignorantes, algunos con malas intenciones, otros sin malas intenciones, pero que el resultado es el mismo, de engañar. Cuando Pablo habla del carácter de los falsos predicadores de los postreros tiempos, dice en 2 de Timoteo 3:5 que tendrán apariencia de piedad. Mi hermano, solo si eres diligente en escudriñar las Escrituras, puedes no solo evitar ser engañados, sino encontrar también al Cristo de las Escrituras. Jesús mismo dijo que ellas son las que dan testimonio de Él. En San Juan capítulo 5, versículo 39. Solo cuando estudias la Biblia con toda diligencia y profundizas en cada pasaje,
cuanto nos sea posible y comparar unas porciones con otras, es que hallas al Cristo glorioso de las Escrituras. Quienes desean hallar a Cristo han de escudriñar las Escrituras, en lo cual requiere diligencia en buscar y deseo de hallar. Hemos de buscar con mayor empeño que el que lleva a los hombres a las minas de oro o plata o a los buscadores de perlas. Lutero decía: buscamos al infante en la cuna y a Cristo en la Biblia. También decía Martín Lutero: estudio mi Biblia como recojo manzanas. Primero muevo todo el árbol para que las que están maduras caigan. Después muevo cada rama completa. Cuando las he sacudido todas, muevo cada ramita. Después miro debajo de cada hoja. Mi amado profesante de fe, solo cuando por las Escrituras conoces al Cristo Salvador, no solo tendrás un remedio precioso contra las artimañas del diablo, sino también tendrás una conversión confirmada. Jesús dijo en San Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Mi hermano, te dejo esta reflexión. No puedes tener vida eterna, o no puedes decir que tienes una conversión genuina si no conoces al Padre y a Jesucristo tal cual como lo enseñan las Escrituras. Entonces, ruega a Dios en el nombre de Jesús que por su voluntad y gracia se te revele a sí mismo en su santa y bendita palabra. Padre amado, gracias te doy en el nombre de tu Hijo Jesús por la verdad gloriosa que hoy hemos predicado. Solo te pido y te imploro, Señor, que a través de tu santo y bendito Espíritu muevas los corazones de mis hermanos, de mis oyentes, a que ellos sean diligentes en escudriñar tu palabra, en meditar en ella. Y así, Padre amado, tener defensa de la verdad y no ser engañados por esta sutileza de Satanás. Y a los que no han tenido una conversión genuina, pero que sin embargo por muchos años han manejado un lenguaje religioso, yo te ruego que tengan misericordia de ellos y que en el día de hoy, o cuando escuchen este audio, este video, lo vean. Oh Señor, seas tú haciendo la obra de la conversión en sus vidas, por tu gracia y misericordia. Y que a partir de este momento comiencen a vivir realmente una verdadera conversión en Cristo, arraigada solo y exclusivamente en tu santa y bendita palabra. A ti doy la gloria, bendito Jesús. Amén.